En busca de la carpa récord. En un rincón remoto de Extremadura, dos amigos, David y Sergio, compartían una pasión que les unía desde la infancia, la pesca de la carpa. Su afición los llevaba a los rincones más recónditos de España en busca de la captura más grande jamás vista. Esta vez, su mirada estaba puesta en el embalse de Mequinenza, con el deseo ardiente de capturar la carpa más grande de España. Ese mítico trofeo que había acariciado sus esperanzas desde sus primeros días junto al agua, se erguía como el santo grial de su existencia como pescadores. Cada cebo lanzado, cada tramo de línea desenrollado, había sido un paso hacia ese sueño compartido, una promesa susurrada en los arroyos de su niñez y avivada por cada historia de hazañas piscatorias contadas al calor de la hoguera. El viaje a Mequinenza no era solo un trayecto geográfico, sino un peregrinaje hacia la realización de un anhelo de vida. Con sus corazones latiendo al ritmo de las corrientes que los llamaban, partieron de su hogar, dejando atrás las dehesas y las calles empedradas de su pueblo, impulsados por la brújula de la ilusión y la convicción de capturar aquella carpa que se alzaba como un desafío imponente en su horizonte. El rumor del embalse, con sus aguas ondulantes y su promesa de historias por escribir, agitaba sus espíritus mientras se encaminaban hacia ese lugar donde la emoción de la pesca se mezclaba con la belleza natural. Cada kilómetro recorrido les acercaba más al epicentro de su pasión, llenándolos de expectativas por el reto que los aguardaba. Así, entre susurros de aventuras por vivir y el canto de las aguas que llamaban a la grandeza, David y Sergio se lanzaron a la travesía hacia el embalse de Mequinenza, listos para escribir un nuevo capítulo en su libro de sueños y convertir la quimera de la carpa récord en una realidad palpable. Al llegar al embalse, equipados hasta el último detalle para la práctica del carp fishing, montaron su campamento estratégicamente, eligiendo cuidadosamente el lugar que consideraban ideal para la pesca. En su primer día, las primeras capturas los llenaron de alegría, pero la carpa récord aún no había hecho su aparición. En el amanecer del siguiente día, el sol se elevaba en el horizonte, pintando el cielo con colores vivos, mientras David y Sergio perseveraban, renovando la paciencia y la determinación día tras día. Cada amanecer traía la promesa de un nuevo intento, cada atardecer, la reflexión sobre lo aprendido. La naturaleza les regalaba su esplendor, aves surcando los cielos, el susurro del viento entre los árboles cercanos y la calma incesante del embalse. Sin embargo, la tensión crecía ante la ausencia de su presa ansiada. La esperanza no se desvanecería, pero el desafío se tornaba más desafiante. Con el correr del tiempo, las conversaciones se llenaban de estrategias, registrando consejos de viejos pescadores y evaluando cada movimiento. Cada ola que movía sus líneas llevaba consigo una pequeña dosis de incertidumbre, no obstante, su espíritu permanecía inquebrantable. Aunque la fatiga se hacía sentir, su determinación se mantenía inalterable. Habían atrapado algunas carpas impresionantes, pero ninguna alcanzaba la magnificencia de la legendaria carpa récord. Las historias alrededor de la fogata eran sus únicos consuelos, compartiendo anécdotas de pescadores que habían desafiado lo imposible para capturar estos peces gigantes. Entre el vaivén de las olas y el murmullo del viento, un destello de recuerdo se encendió en la mente de David. Recordó las palabras de un viejo pescador de Caspe, cuyas historias resonaban como leyendas en su memoria. Este anciano había relatado un encuentro legendario con una carpa colosal, una criatura que desafió su pericia y se escabulló en las profundidades del embalse, pero afirmaba conocer el secreto para capturarla. Es ahí, cuando la determinación prendió fuego en el corazón de David, con la urgencia de quien persigue un sueño acariciado desde la infancia, decidió buscar al pescador sabio en Caspe, capital de la comarca del Bajo Aragón. Sergio, entusiasmado por la idea de su amigo, se quedó al mando del campamento. Siguiendo las indicaciones de los lugareños de Caspe, David emprendió el camino hacia la taberna más antigua, un lugar que parecía emerger de cuentos de épocas pasadas. Las paredes de piedra guardaban susurros de siglos, mientras los parroquianos compartían historias al calor de la madera centenaria. Entre susurros de expectación, David preguntó por el pescador sabio. Con gestos de asentimiento y miradas cómplices, señalaron una esquina apartada donde un anciano con ojos vivaces y la sabiduría impresa en cada arruga guardaba en silencio. David se aproximó con reverencia, buscando en aquel rostro curtido por los años la clave para alcanzar su ansiado objetivo. El anciano, cuya mirada parecía haber navegado por yeguas incontables, invitó a David a sentarse, con voz que evocaba el susurro de las olas, comenzando su relación. Hubo un tiempo,
Así comenzó la epopeya del pescador y su encuentro con la carpa gigante que desafiaba las aguas del embalse. El anciano narraba con tal maestría que cada palabra pintaba imágenes vívidas en la mente de David, sumergiéndolo en la historia como si estuviera allí presente en aquel encuentro épico. El relato fluía como un río, llevando a David por los meandros de la memoria del anciano. Cada detalle, cada movimiento de la majestuosa criatura, cada estrategia empleada por el pescador en su intento por capturarla, cobraba vida en su relación. Con voz pausada pero llena de emoción, el anciano pescador compartió los secretos que la experiencia le había otorgado. Reveló consejos ancestrales, tácticas sabias y técnicas precisas para atraer a la carpa gigante. El santo grial de los pescadores en Mequinenza. David escuchaba atentamente, grabando en su mente cada palabra como si fuera un tesoro invaluable. La determinación se fortalecía en su ser, alimentada por la certeza de que este encuentro era la clave para alcanzar su sueño. Al final de la historia, el anciano pescador le entregó a David un consejo final, un mantra de sabiduría que resonaría en sus pensamientos en los días venideros. Con el corazón lleno de gratitud y la mente repleta de enseñanzas valiosas, David se despidió del anciano, llevándose consigo el peso de la responsabilidad de hacer realidad aquel legado de conocimiento ancestral. Después de absorber cada palabra del anciano pescador, David regresó al campamento en Mequinenza con la mente llena de estrategias y el corazón rebosante de determinación. Cada paso hacia su refugio en la orilla del embalse resonaba con la promesa de un nuevo rumbo en su misión de capturar la carpa récord. Sergio, al ver la expresión del rostro de su amigo, intuyó que algo había cambiado. Sin pronunciar palabra, David relató en detalle el encuentro con el sabio pescador, compartiendo cada secreto y consejo que había recibido. Juntos, trazaron un nuevo plan, un camino tejido con las enseñanzas milenarias y la confianza renovada en su pericia como pescadores. La mañana del día siguiente emergió con un aire de renovada esperanza. Equipados con un arsenal de técnicas recién adquiridas, David y Sergio se prepararon para implementar cada estrategia aprendida. El embalse cobraba una nueva luz, brillando con la promesa de un desafío renovado. El tiempo transcurría en una sinfonía de movimientos precisos, ajustando la profundidad, modificando el cebo. Cada gesto era una danza sincronizada con la naturaleza, un ritual que acariciaba la promesa de una captura extraordinaria. La paciencia se había vuelto su compañera más íntima, tejiendo un vínculo inseparable entre ellos y las aguas del embalse. Cada hora sin éxito no mermaba su convicción, sino que avivaba la llama de la determinación. El viento susurraba secretos, las aves planeaban en círculos sobre sus cabezas, y las aguas guardaban celosamente sus secretos bajo su superficie. David y Sergio, con los ojos fijos en sus cañas, sabían que estaban a punto de presenciar el desenlace de su odisea. La orilla se convirtió en su reino, un territorio donde el tiempo parecía detenerse entre lanzamientos certeros y la anticipación de un tirón en la línea que pudiera cambiarlo todo. El mundo exterior se desvanecía, dejando solo el rítmico murmullo del embalse y el latido acelerado de sus corazones en armonía con la naturaleza. Al llegar la noche, la luna arrojaba destellos sobre las aguas que parecían bailar al compás de la tensión palpable. En ese momento, la línea de David se tensó súbitamente, un tirón enérgico que cortó el aire con un zumbido. Un instante de silencio tenso precedió a la acción mientras David ajustaba el freno de su carrete, listo para desafiar a la criatura que se ocultaba bajo la superficie. Una carpa enorme, gritó Sergio, esa leyenda que había desafiado a tantos, emergió como un titán del agua, agitando las olas en un frenesí de fuerza y destreza. La batalla comenzó, una lucha entre hombre y bestia, entre la astucia del pescador y la determinación de la criatura de aguas profundas. El embalse retumbaba con cada movimiento, cada aleteo poderoso de la carpa desafiando el intento de ser capturada. David, con la habilidad forjada en años de pesca, y con la ayuda de Sergio, resistía la embestida, luchando por mantener el equilibrio entre la tensión del hilo y la furia del pez. El embalse de Mequinenza se sumió en un silencio reverencial mientras la batalla entre David y la carpa récord alcanzaba su clímax. Cada movimiento del pez era una sinfonía de fuerza y tenacidad, desafiando la habilidad del pescador y la resistencia del sedal. El esfuerzo de David se entrelazaba con el ímpetu de la carpa en una danza acuática, una lucha que parecía eterna. Pero en un instante, en un momento de sincronía entre el hombre y la naturaleza, la carpa se rindió a la destreza de David. Con un último empujón de expertos, David y Sergio emergieron victoriosos, sosteniendo en sus brazos la posible carpa de sus vidas.
El embalse retumbó con los vítores y celebraciones de Sergio, cuyos ojos se llenaron de lágrimas de emoción al presenciar la culminación de un sueño compartido. Tenían ante ellos, posiblemente, la carpa más grande capturada en España. La carpa, majestuosa y poderosa, brillaba bajo la luna como un trofeo conquistado. Derrotada, cedió ante su pesaje para comprobar que era ese pez tan anhelado. Y ahí estaba, la báscula con gran precisión no engañaba, dio un veredicto que David y Sergio no olvidarían jamás. Era la carpa más grande de España. En un emotivo momento los dos amigos se abrazaron, envueltos en la euforia de la victoria, inmortalizando el momento con sonrisas que iluminaban sus rostros. El embalse de Mequinenza guardaba ahora una historia nueva, una epopeya que sería narrada con orgullo en cada fogata y cada reunión de pescadores. La carpa reposaba en sus brazos, forjando una conexión eterna entre ellos y las aguas que tanto habían desafiado. De vuelta a su pueblo, les aguardaba un reconocimiento reconfortante. La noticia corrió como la espuma y el bullicio se apoderó de las calles. Amigos, familiares y vecinos se habían congregado para dar la bienvenida a los héroes locales. El júbilo se reflejaba en cada sonrisa y aplauso que resonaba en la plaza central. David y Sergio descendieron del vehículo con una mezcla de emoción y orgullo que iluminaba sus rostros mientras eran recibidos con abrazos, palmadas en la espalda y vítores de alegría. Entre aplausos, compartieron relatos de su travesía. Detalles sobre la captura, las lecciones aprendidas y la importancia de preservar a las carpas y su entorno. La comunidad escuchaba con atención, inspirada por la pasión y dedicación de David y Sergio como relataban cada detalle de su odisea, compartiendo no solo la historia de la captura de la carpa, sino también el valor de proteger las aguas y las criaturas que en ellas habitan. Sus palabras resonaban con sinceridad, transmitiendo el mensaje de conservación que habían abrazado durante su viaje. Es un honor haber compartido con vosotros este viaje a través del fascinante mundo de la pesca de la carpa. Su apoyo y dedicación han hecho posible esta historia. Y por eso, quiero expresar mi más profundo agradecimiento. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando historias de pesca.